Muchas gracias a todas las compañeras, los compañeros, gracias por la invitación a este taller, ¿no? Un taller de formación sindical, bueno, que es tan importante y lo felicito por la iniciativa. Y hoy para compartir, para reflexionar un poco sobre, como decía Guillermo, sobre la importancia y la implementación del convenio 190 de la OIT, que bueno, es un tema de agenda y creo que nos va a atravesar todo este año y seguramente el próximo año también. La idea es tener simplemente una aproximación y traerles un poquito también la mirada que tenemos nosotros desde Argentina, desde la bancaria y en qué estamos trabajando actualmente. Y en un principio, bueno, hablar del convenio 190 de la OIT, nos tenemos que preguntarnos qué es este convenio, que es un convenio tan importante para el mundo del trabajo, porque justamente habla sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y como bien decía Guillermo, fue un convenio que se adoptó el 21 de junio del 2019 por la Conferencia Internacional del Trabajo, y lo que establece fundamentalmente, básicamente, es el derecho a toda persona a un mundo de trabajo que esté libre de violencia y acoso, ¿no? E incluye también la violencia por razones, justamente por razones de género. Pero es la primera normativa internacional, es el primer instrumento internacional que aborda el tema de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y además está complementada por la recomendación 206, que lo que hace esta recomendación es decir, aporta una orientación, sería un poco más detallada, de cómo implementar el convenio a nivel nacional para dentro de cada uno de los países. Y contempla, como decimos, tanto la violencia y el acoso, y el convenio es muy claro en este aspecto en las definiciones, ¿no? Porque establece que la violencia y el acoso, bueno, son un conjunto de comportamientos y políticas que son completamente inaceptables, ¿no? Ya sea que se realicen una vez o se realicen de una manera repetida, reiterada, ¿no? Que tengan en este caso por objeto dañar o causar o generar algún daño tanto físico, psicológico, sexual o económico para cualquier trabajador o trabajadora. Es decir, tenemos que tener en cuenta que el convenio lo que incluye son las agresiones tanto físicas, las verbales, contempla el hostigamiento, el acoso sexual, contempla las amenazas, la intimidación, el menosprecio, cualquier tipo de humillación, el acecho, como bueno, cualquier práctica laboral que sea abusiva, ¿no? Y que ocasione tanto daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos a un trabajador o trabajadora. Y lo que tenemos que tener en cuenta es quiénes están cubiertos por el convenio 190. Y en este caso el convenio contempla justamente a las personas que trabajan, ¿no? Contempla a los asalariados, a las personas en relación de dependencia, a las personas que trabajan cualquiera sea su situación contractual. Y en esto es muy importante porque no solamente contempla trabajo registrado, sino que contempla a los trabajadores, por ejemplo, los trabajadores eventuales, los autónomos, los contratados por plataformas, las personas en formación, contempla también a los pasantes, contempla a los aprendices, a los trabajadores despedidos, contempla, entre otras cosas, también a los voluntarios, a las personas que están buscando empleo, y también incluye a aquellos trabajadores o trabajadoras que cumplen ciertas funciones de representatividad, bueno, que sería de un empleador. Es decir, el convenio contempla al conjunto, contempla al universo de los trabajadores y las trabajadoras. Esto es muy importante. Y además que bueno, que abarca tanto al sector tanto público como privado, abarca a los trabajadores y a las trabajadoras de la economía formal como informal, también a los trabajadores y trabajadoras tanto de zonas urbanas como rurales. Es decir, cualquier persona puede verse afectada por lo que es la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Ahora, tampoco podemos desconocer que existen algunos sectores que siempre corren un riesgo mayor, ¿no? Tanto de la violencia y el acoso. Y en este aspecto, bueno, sí es importante los gobiernos locales, qué tipo de leyes adopten, qué tipo de normativa y cuáles son las políticas, bueno, que deberían llevar adelante, ¿no? Para garantizar el derecho de la igualdad y la no discriminación, bueno, en el trabajo, ¿no? Como una medida que sería tanto para prevenir y combatir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y ahora, en cuanto a las políticas, ¿no? Y las acciones sindicales que debemos llevar adelante, ¿no? Los sindicatos, es decir, nos tenemos que preguntar cuáles son las medidas, qué es lo que nosotros podemos hacer
desde nuestro lugar, desde nuestras organizaciones en los distintos países, justamente para poder implementar, ¿no?, estas protecciones que están previstas tanto en el convenio 190 como en la resolución 206. Y nosotros la verdad que desde la bancaria de Argentina entendemos que lo que es muy importante es la difusión del convenio y ponerlo en la agenda, en la agenda sindical, ¿no? Y la verdad que hay que sumarse, es importante, ¿no?, la sumatoria de los sindicatos a las campañas de ratificación, tanto del convenio 190 como de la resolución, ¿no?, 206, y además también buscar, ¿no?, como canales de diálogo con representantes y funcionarios, ¿no?, de los distintos gobiernos. Es decir, ¿para qué? Para poder implementar y llevar adelante políticas que puedan prevenir, combatir y remediar tanto la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, ¿no? Y sobre todo los sindicatos tenemos un instrumento que es muy importante, que es la negociación colectiva. Y en este punto, mediante este instrumento que es tan importante, mediante la negociación colectiva, bueno, nosotros ahí podemos asegurarnos, ¿no?, que se incluyan en los convenios colectivos de trabajo estas medidas para prevenir y combatir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Es decir, también podemos, entre otras cosas, por ejemplo, mediante la negociación colectiva, implementar protocolos de actuación tanto para la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Esto es muy importante. Y además, entre otras cosas, bueno, los sindicatos debemos fomentar programas de talleres, ¿no?, y programas de formación tanto para la dirigencia sindical, bueno, que permitan, ¿no?, avanzar, justamente tomar estos temas de violencia y el acoso, y además, por supuesto, que tengan una perspectiva de género. Y sobre todo, poner este tema en agenda, en brindar información a los trabajadores y las trabajadoras que nosotros representamos, ¿no?, que se ven afectados justamente por la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Es muy importante que sepan que es un tema sindical y cuáles son las acciones que lleva adelante el sindicato y cuáles son las herramientas que ellos cuentan, bueno, si sufren algún tipo de violencia o acoso en sus respectivos lugares de trabajo. Y tenemos que tener en cuenta que las normativas internacionales son muy importantes. Y las normativas internacionales del trabajo justamente refieren, por sobre todas las cosas, el desarrollo de las personas como seres humanos. Y esto es un tema central. Si nosotros tomamos la Declaración de Filadelfia de la OIT, que data de 1944, ya en ese momento la Declaración de Filadelfia reconoció que el trabajo no es una mercancía, que el trabajo en realidad no es un producto inanimado que se puede negociar, digamos, para obtener un beneficio mayor o un precio más bajo. Es decir, que el trabajo en realidad forma parte de la vida cotidiana de las personas y es una base fundamental de la dignidad, del bienestar y del desarrollo humano, digamos. Esto es muy importante porque es una concepción filosófica, ¿no? Entonces, nosotros la verdad que entendemos que el desarrollo económico debe incluir la creación, por supuesto, de puestos de trabajo y de las condiciones laborales, pero que las que se pueda trabajar en un ambiente tanto de libertad, de seguridad y dignidad, ¿no? No solamente el desarrollo económico no tiene que ser un fin en sí mismo, solo el desarrollo económico, sino que debe mejorar indefectiblemente la vida y la calidad de vida de todos los seres humanos, ¿no? Por eso es que las normas del trabajo son muy importantes y que tienen que, centrarse en garantizar, bueno, sí, por supuesto, el desarrollo económico, pero que el desarrollo económico se centre en mejorar la vida de todos los hombres y mujeres y preservar, por supuesto, la dignidad ante todo. Por eso es que entendemos que el trabajo decente tiene que comprender, por un lado, sí, el salario justo, la protección social, las condiciones ambientales que sean adecuadas para los trabajadores, para las trabajadoras, pero también es necesario que se contemple un espacio libre de violencia y acoso, porque entendemos que la violencia laboral y el acoso atenta directamente contra los derechos humanos, ¿no? Contra los derechos humanos, contra el trabajo digno y por supuesto, contra la integridad de las personas. Por eso, entendemos que este tipo de violencia en realidad es un abuso de poder, ¿no? Que tiene como finalidad siempre excluir y someter a la otra persona, que en este caso sería el trabajador o la trabajadora. Es decir, esta violencia que se ejerce sobre las y los trabajadoras afecta
gravemente a la salud, tanto física como a la salud mental, afecta a su entorno, a su vida laboral, a su vida social, a su vida íntima, y además, por supuesto, sabemos que repercute también en la organización. Por eso es que nosotros entendemos, desde la bancaria fundamentalmente, entendemos que la violencia en el trabajo se debe considerar como una cuestión fundamental en la salud laboral, ¿no? Que abarque además los riesgos psicosociales al que se enfrentan cotidianamente los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y por supuesto están incluidas las mujeres, que como sabemos, y otros grupos, ¿no?, que sufren discriminaciones múltiples. Y como decía Guillermo al principio del taller, en Argentina se ratificó el convenio 190 en el Parlamento y se está trabajando actualmente para adecuar la legislación, concretamente en un proyecto de ley de violencia y acoso que lo está preparando Claudia Ormachea, que es la diputada que sale de las filas del movimiento obrero, corresponde al Frente Sindical, concretamente de la bancaria, y bueno, y en su rol de representante sindical y de diputada nacional en este momento, está presentando este proyecto de ley que es muy probable que se esté presentando la semana entrante, y bueno, y sabemos y ansiamos que así sea, y que es un tema que se va a estar debatiendo y va a ser la agenda en el mundo laboral en Argentina, y bueno, va a ser un gran tema de debate y sobre todo de difusión. Y como para ir cerrando, digamos, y tener algunos disparadores, ¿no?, y algunas ideas, concretamente, algunas ideas fuerzas, algunas ideas centrales de este convenio tan importante, el convenio 190 de la OIT, bueno, nosotros lo entendemos que este convenio nos da a nosotros una oportunidad, ¿no?, una oportunidad a los sindicatos, también a los gobiernos, a los empleadores, ¿no?, para, bueno, entre todos poder arribar a soluciones, ¿no?, y bueno, poder colaborarnos y con el fin, ¿no?, de tanto de prevenir y eliminar la violencia en el mundo del trabajo. Y además esta normativa, este instrumento internacional, proporciona, ¿no?, un marco de acción que realmente es muy claro, ¿no?, y da una oportunidad para configurar y, digamos, tener el norte y un futuro del trabajo basado en lo que sea tanto la dignidad y el respeto. Creo que eso tiene que ser por lo menos la aspiración que tenemos que tener desde el mundo sindical. Y además este convenio sin duda es un instrumento que es integral y es inclusivo. Y sobre todo es un convenio que fundamentalmente hace un gran eje y un gran hincapié en lo que son las medidas tanto de prevención y de protección jurídica para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no?, que están, sobre todo en aquellos trabajadores y trabajadoras que están en situaciones más vulnerables que otros, digamos, que están más expuestos a estas situaciones tanto de violencia y acoso, ¿no? Y además que este convenio pide un cambio transformador que acompaña, sobre todo, acompañado con medidas tanto de prevención y sobre todo de sensibilización de estos temas. Digamos, el convenio y la recomendación tienen un futuro y un potencial para dar protección, como decimos, a todos los trabajadores en todo el mundo, y esto es muy importante, ¿no? Incluso también en aquellos países que cuentan con legislación, ¿no?, que este convenio además aporta nuevos temas, ¿no?, aporta nuevas políticas y nuevos lineamientos, porque se centra fundamentalmente en lo que dijimos, tanto en la prevención y en la evaluación de riesgos, entre otros temas. Por eso nosotros lo consideramos muy importante, tiene que ser un tema de agenda, tiene que ser un tema que nos tenemos que apropiar los sindicatos, tanto el convenio 190 como la recomendación 206, y bueno, y sobre todo tenemos que realizar acciones de difusión de este convenio tan importante para el conjunto de los y las trabajadoras. Bueno, esa alguna aproximación, algunas ideas como para luego abrir el debate, y bueno, a disposición. Gracias.